Muy buenas tardes, nos encontramos en la librería Norberto González en Río Piedras, hoy 13 de junio, en un club de lectores del Pujantillano, temporada 15, episodio 20, y nos encontramos con el compañero escritor Melvin Torres, el que salvó a Isla Negra, a Roberto Gómez Vera, en la high de Jardines de Caparra de Jardines Bayamón. de Caparra. Así que el cómplice, de una forma u otra, ¿no?, de su presencia hoy aquí, es Carlos Roberto Gómez Vera. A ver, Esteban, ¿qué recuerdos tiene de ese muchachito que se encontró usted en sus primeros años de docente en el sistema público de enseñanza de Puerto Rico? Bueno, antes que nada, gracias por la invitación, me siento honrado. Aclaro también que término escritor me queda, qué sé yo, un poquito grande, aunque yo he escrito algunas cosas, he publicado formalmente 4 libros, pero mi vocación ha sido maestro desde toda la vida. Resulta que yo fui maestro de grado 11 y 12 de Carlos Roberto Gómez, una clase graduanda con la cual nos reunimos el fin de semana pasado celebrando los 50 años de esa graduación, y entre los muchos estudiantes que yo tenía, pues tenía a Carlos Roberto. Carlos Roberto era un muchacho brillante, hablaba, me interrumpía, y en un momento yo sentí que tenía una especie de obsesión de ser mi alter ego, porque todo lo que yo decía, él me lo contradecía, me lo cuestionaba, pero académicamente, ¿verdad?, el modo que tienen las escuelas, yo no sé si eso es lo mejor o lo peor, o hay otra forma de dar los exámenes y las notas, y en ese aspecto de evaluación, pues Carlos Roberto no estaba fracasado, pero tampoco estaba entre los mejores. Así es que en un momento dado, o yo me cansé su jueguito, o a lo mejor fue la inspiración. Él dice que yo salvé su vida, ¿verdad?, de la divinidad para salvarlo, y yo me senté con él y le cuestioné. Era una persona, un tipo fue la palabra que yo usé, tan brillante como tú, tan inteligente, con una mente tan inquisitiva, que te cuestiona razonablemente tantas cosas, no funciona al nivel de tu expediente académico, de tus notas. ¿Sabes por qué? Porque te gradúas el año que viene, y quiéralos o no, y eso sea lo mejor o no, la medida para entrar al cielo, que es la Universidad de Puerto Rico, es el promedio académico y el College Board. Así es que, chico, la palabra que usted fue bien puertorriqueña, ¿verdad? No comas tanta excreta y ponte para un número como jefe no existía. Le dije, alíñate, coge seriedad y métele mano al asunto. Y la cogió. Pues yo le dije eso, y eso para mí fue una de las muchas ocasiones que yo cogí a un estudiante y lo estremecía y lo trataba de Hacer pensar. trataba de que tuviera conciencia, ¿verdad? Porque yo creo en los estudios, yo soy fanático de los estudios, soy fanático de los libros y soy fanático incondicional de la universidad. Pero compañeros, de eso pasaron, déjame sacar el número, eso fue en el 76, lo otro fue en el 2000, pasaron como 30 años. Y un día me llaman de estudios generales para dar allí unos cursos, temprano en la mañana. Subo a la oficina a buscar mi correspondencia, hay un grupo de profesores allí reunidos, y está este individuo, como siempre en chancletas, a topelú, y se me queda mirando y me dice, profesor. Y yo le dije, yo te conozco a ti. Y me dijo, claro que me conoces. Yo busco enseguida en mi archivo. Si a mí en Bayamón me conocen de dos mundos, de la iglesia evangélica o de la educación, porque eso ha sido toda mi vida desde hace casi 60 años. Y de momento me despertó el archivo activo, archivo pasivo, el Recycling Bin, y digo, tú fuiste estudiante mío de 4º año. De lo que no me acuerdo es del nombre, y me dice, Carlos Roberto Gómez. Si yo me le quedo mirando, él se me queda mirando, y él se echa a llorar y se me tira encima y me da un abrazo, y nos echamos a llorar los dos. Y me dijo, yo soy aquel, tú no te imaginas, pues muchacho, ¿qué tú haces aquí? Entonces me acuerdo porque para mí fue como un galardón que me otorgó la vida, un premio que la vida me dio, ¿verdad?, por mi dedicación a la educación, y le dio a los compañeros. Allí estaba entre otros
Pello Canino, Vivian Alfán, bueno, los compañeros del departamento de español, y me echó el brazo y le dijo a yo, este hombre me salvó la vida. Entonces les contó de la escuela superior de cuarto año. Para mí honestamente fue, bueno, yo llegué a casa en estado casi catatónico y le conté a mi esposa, mira lo que me pasó, este muchacho, pero luego yo no sé si tú sabes cómo es la vida universitaria, agitada y todo el mundo cogiendo para arriba y para abajo, no lo volví a ver. De momento yo daba cursos de literatura puertorriqueña en la escuela secundaria, en la Facultad de Educación, y preparando bibliografía para mis estudiantes de referencia, me encuentro con Isla Negra. A mí siempre me pareció tan llamativo el título y leí que Isla Negra había sido fundada por Carlos Roberto Gómez, poeta galardonado y que así. Me acordé de quién era él, pero ningún contacto. Y hace noviembre del año pasado yo estoy dando clases, programa graduado de educación de Caribbean University, son clases a distancia, pues porque todo el mundo sabe, gracias a María y al COVID, y observo el celular que está vibrando. Cuando termina la clase, Marco, sí, buenas noches, tengo una llamada de este número. Y él siempre me saluda, el profesor, me dice, profesor, ¿a quién me habla? Su discípulo preferido, Carlos Roberto Gómez. Estoy hablando 30 años después. Y le digo, y la llamada, y me dice, mira maestro, tú sabes que yo te debo a ti la vida, que lo que yo soy, a mí no me gusta que me digan esas cosas, pues yo no hago las cosas esperando que la gente me agradezca, la vida se encarga de retribuir porque yo creo en la justicia divina. Isla Negra es producto de esa experiencia y yo no sé por qué me vino a la mente tu nombre y pensé que no como pago ni en retribución, sino como agradecimiento de lo que tú has significado en mi vida, yo quiero publicarte un libro. Yo tenía el libro Cuentos de Leida, que lo tengo aquí como una reliquia, porque es la única copia que queda. Este libro fue una proyecto artesanal. Yo lo escribí, yo lo edité, yo lo publiqué, yo lo vendí. Y yo no sé qué tenía el libro, yo en mi ignorancia me embrollé, publiqué 1000 copias y a los 6 meses se habían vendido todas. Salvé esta copia de milagro, porque esta copia fue la copia que yo le dediqué a mi esposa cuando publiqué el libro, la primera la saqué. Okay. Pero había ido acumulando en esos ajechuchos cuando le dan a veces de escribir cosas, algunos 15 libros. Y con hoy con mañana, publicar, pero pues uno se envuelve en compromisos. En mi vida anduvo por muchos lados, viajé mucho, participé en muchas actividades, pero se quedaba el sueño de publicar esa segunda parte que yo quería titular Más Cuentos de Leida. Y esos cuentos a Leida es a su esposa. A mi esposa. ¿Y cuándo se publicó? ¿Qué año? Este primer tomo artesanal es de 2000. Yo no me acuerdo, como yo lo publiqué, yo ni me acuerdo, 2001. Yo hacía un año que la conocía. Y el libro tiene su historia novelesca, así tipo novela turca, medio romanticona, trágica, ¿verdad? Con un final feliz. Y entonces le dije a Carlos Roberto, bueno, yo tengo ahí unos cuentos que yo quisiera publicar y quisiera editar el primer libro de cuentos que yo publiqué. Usted nos dijo que usted ha viajado. En la biografía de este libro, que es el último, todos los cuentos para Leida, hay una foto. Háblanos de esa foto y con quién está usted ahí, cuál es el significado de ese personaje en su vida. Bueno, esa es Leida Aponte Pagán, es mi esposa, ahora cumplimos 26 años de casado. Como ella me enseñó, somos de una segunda administración. Yo enseñaba en la universidad, pero me había recién divorciado, la situación económica era difícil y volví a Caribbean University, donde yo había enseñado por 10 años, de donde salí para venir a la universidad y pedí que me dieran algunas clases adicionales.
No quiero tomar mucho tiempo, pero hay unos detallitos que a mí me impresionaron mucho. Y hay ahí en la biblioteca una muchacha que fue estudiante de práctica docente aquí en la universidad. Yo en la escuela secundaria supervisaba práctica docente. Y llego un día a la biblioteca y pregunto, ¿y Elena? Elena era de Adjunta, donde era mi papá. Y mi papá era una leyenda muy interesante allá en Adjunta. Y a todos los lunes me ponía al tanto. Pero ese lunes Elena no estaba, adiós y Elena, la nombraron en el regional, está la profesora Ponte. Y pues yo la miro, ella muy elegante, muy fina, muy culta, pues nada, mucho gusto, estoy para servirle. Y yo no soy espiritista ni creo en la predestinación de muchas cosas. Yo creo que en algunos momentos dados el Dios que rige la vida pone en el camino personal. Y empezaron a unas circunstancias, ¿verdad? Que no fueron ligando incondicionalmente. Yo estaba haciendo mi investigación doctoral y ella era la bibliotecaria y yo usé el Caribbean como uno de mis principales centros bibliográficos. Tenía libros que ni la Lázaro los tenía. Y pues nos encontrábamos en los pasillos, el profesor de este libro, de aquel libro y la cosa. Y terminado el semestre, ella le pidieron que hiciera una autoevaluación y ella que era una biblioteca de mucha experiencia, pero en el departamento esas cosas no se piden, y menos a nivel universitario. Así que ella me pidió, el profesor, si usted me puede ayudar, la ayudé. Yo estaba aquí en evaluación de la facultad en educación, yo fui uno de los profesores que escribió la guía de evaluación de la facultad, 2 minutos. Ponte 100, no te pongas 80, ponte 100 porque aquí están los criterios. El que no aplica, no aplica. Y ellos ya como agradecimiento me regaló un portatarjeta de presentación y un marcalibros que decía, que lo incluyo aquí en la prólogo de la primera edición: tú amas las palabras, algún día escribirás un libro. Bueno, nos enamoramos, ella era una mujer hermosa. Parecía una mora de esas andaluzas, de ojos, el pelo negro, trigueña. Y nos enamoramos, pero fue un encuentro amoroso bien intenso. Y en uno de esos momentos de intensidad tuvimos un desacuerdo y decidimos separarnos. Para mí aquello fue trágico, fue doloroso, porque en el poco tiempo que habíamos compartido, yo tenía la certeza de que ella era la mujer que iba a acompañarme hasta la muerte. Y me dio un yello, un down, y me senté y escribí el libro que se titula Historia de ella. Es una historia trágica donde una mujer se enamora de un hombre y ese amor es tan intenso, tan apasionado, tan perfecto, que ella tiene miedo de perderlo y lo mata para no perderlo. Ahora es que ella está descubriendo esa clave, porque yo nunca le comenté a ella. Cuando le di esta copia de la última edición yo pues esa soy yo. Entonces decía el marcador, tú amas las palabras, algún día escribirás un libro, y ese día llegó el verano del año 2000. Ahí fue donde nos sentamos y decidimos estar juntos hasta el final. Al año siguiente yo había soñado con el España, yo he enseñado mucho literatura española en la escuela pública y en la escuela secundaria a los muchachos de cuarto año. Por 10 años les enseñé literatura española y yo soñaba con ir a España. No se nos dio llegar a Andalucía, que para mí es España. Lo otro es parking, con el perdón de los madrileños. Y le dije, pues, no nos habíamos casado todavía. Ella era directora en Cataño y le dije, vamos el verano para España. Y yo, vámonos. Entonces yo estaba recién publicado este librito y con las ventas de este libro yo pagué ese viaje a España. Estuvimos fue España, fue Francia, fue Italia, pero fue España, el norte, Madrid, Oviedo, arriba, Barcelona, Francia, y en Madrid estuvimos 3 días y en uno de esos días que nos fuimos a caminar llegamos al área del Prado donde está el Museo de el Jardín. Sí. Y a ella que le encanta la naturaleza y que como yo tiene unas raíces profundas de crianza en el campo, nos fuimos al Paseo del Prado y encontramos ese jardincito con un típico ambiente renacentista.
un verde florido prado y unas aguas saltadinas. Y ahí nos tomamos esa foto y yo la guardé. Y cuando me dijo Carlos Huerto, ¿qué vas a poner en el libro? Pues yo le dije, bueno, a mí me gustaría poner esta foto y recuperé esa foto, que es Eleida, y soy yo 25 años atrás. A mí esos 25 años me han maltratado mucho. Eleida no, Eleida me mantiene. Yo suelo preguntar precisamente como primera pregunta, ¿no? De unas entrevistas que hago por escrito y que de una forma u otra traigo a la discusión siempre que estamos acá en sustitución de Daniel Mina. Y es del libro que vamos a presentar, de cómo surge la oportunidad de hacerlo, ¿no? De construir, si es literatura, poesía, narrativa, historia, lo que sea. Y no sé si se ha dado cuenta que lo hemos logrado hoy, pero sin entrar a esas preguntas, ¿no? Ok. Pero la contestación es bien sencilla. Ajá. Porque yo amé los libros toda mi vida. Mi mamá, cuando yo vivía en el campo, allá en Atotejas de Bayamón, me castigaba mandándome a leer. Ella tiene una pequeña biblioteca, más pequeña que ese estante, y toma, lee. O si yo decía, mami, estoy aburrido. Yo nací sin televisión, yo llegué a ver televisión cuando llegó el televisor por primera vez. Ay, mami, estoy aburrido. Toma, lee. Y mami me enamoró de los libros. Yo vivía con un libro en la mano, literalmente. Y luego en cuarto año me enfrenté con una maestra de cuarto año, amorosamente maltratante, que me enfrentó a la literatura y despertó mi mente como el lazarillo que despertó a la malicia de la vida. Yo desperté a la malicia del conocimiento y de la lectura con esa maestra. Luego entro a estudios generales, mi primera experiencia en la universidad, don Jaime Benítez recitando de memoria las primeras páginas de la Divina Comedia, y el diablo, ¿qué es esto? Y pues cogí cursos de literatura con tú no tienes idea quién, menos con Cervantes. Está la época aquella brillante de la década del 70 de estudios hispánicos y del iniciado... Juan Ramón Jiménez, ¿quién más? No, yo soy después de Juan Ramón Jiménez. Juan Ramón Jiménez vivía en mi barrio, en Atotejas. Ok. ¿Su vecino allí? Era mi vecino y yo no sabía que él estaba allí porque después las condiciones del campo eran distintas. Pero Francisco Manrique Cabrera, George Ferdinandi, Robert Louis, con Margot nunca coincidí, las clases nunca me coincidían, con el UCE, con Mercedes López Badal, bueno, toda la playa de Francis Schwartz en música, que era un genio, y nada, por ahí antes de fines del 90 y pico, pues me dio como un tedium vitae y me dio con escribir poesía. Yo tengo como 100 poemas escritos. Tengo allí a rescoldo, ¿verdad? Que no se me vayan a pasmar. Pero con esta experiencia con Eleida, yo decidí convertirla, porque me dolió mucho que rompiéramos, porque era mi esperanza. Y decidí convertir esa historia en una muy dolorosa historia que se tituló Cuentos de Eleida. Me gustó porque primero el fin es sorpresivo, ella lo mata a él para salvarlo para la eternidad, para que él no la vaya a dejar o no se enamore de otra. ¿Usted nunca ha participado de entrevistas previas conmigo aquí? No, aquí no. No, ni había participado de entrevistas previas aquí con Mina. No, aquí no. Aquí. Bueno, porque todas las líneas de preguntas, sin hacerlas, las ha ido contestando. Ah, sí. Sí, porque una que yo hago aquí, pero que no hago cuando son escritas, es esas primeras experiencias con esos docentes, con esa madre, con esa tía, con esa abuela, que de una forma le hicieron escritor en el futuro, ¿no? Le influyeron, le marcaron y le hicieron que era importante, que podría ser, ¿no?, un mecanismo también de reflexionar sobre el amor. Mira, he terminado haciendo... Déjame añadirte un dato. Cuando yo vivía en Atotejas, que no había televisión, nuestras noches se dedicaban a granar gandules. En casa papi tenía una parcelita, sí, y los gandules se cogían por saco. Mami, papi, los hermanos, los tíos, porque no sé si conoces a Carlos Esteban Fonseca. Okay. Pues Carlos Esteban, la familia de él no había nacido todavía, pero eran vecinos de papi, la otra hermana y la abuela. Nos jodíamos todos en el patio
a la luz de un quinqué, los sacos de gandules, un hoyón de chocolate cortés, queso de papa de ese bien apestoso, galletas por soda, y mi papá, que era mi padrastro, pero para mí fue significativo y valioso en mi vida, y mi abuela contaban. Y yo decía, a la verdad que estos tipos son los más embusteros del mundo, pues contaban las cosas más inverosímiles, eran unos cuentistas natos. Cuando yo estudié literatura, yo dije, no, papi y doña Faña, que era mi abuela, no eran embusteros, ni es que los dos eran cuentistas natos. Sí. Entonces a mí se me quedó esa vena de andar por ahí contando cuentos, y yo, por ejemplo, en la escuela, cuando los muchachos se ponían inquietos y vidordos, yo me inventaba un cuento. Cuentos orales. No, y me los inventaba. Sí. Por ejemplo, nos tocó el tema de Vietnam y yo me inventé el cuento de que a mí me dieron en Vietnam. Yo tengo un hoyo aquí de una operación de un lóbulo, los bandidos que me sacaron. Que eso fue una bala que un vietnamita me metió y que yo cogí el cuchillo y me saqué la bala, sangre. Y los muchachos... El más valiente de Vietnam. Ni Rambo en sus mejores tiempos, hasta que mi hijo un día me dijo, usted es un embustero, tú no estuviste nunca en Vietnam. Y dije, no, yo no estuve en Vietnam. ¿Y por qué tú andas por ahí haciendo? Y es que mi padrastro, o sea, mi papá y mi abuela, de manera inconsciente, fueron forjando en mí esa capacidad para contar cuentos. Así que yo le monto un cuento a cualquiera, de cualquier cosa. Estos cuentos incluyen unos cuentos recientes y unos cuentos que estuvieron en la primera versión, la del 2001. Más o menos reciente, no tan reciente, porque los últimos cuentos que yo escribí son como del 2010, por ahí 2012. Si fuera a hacer una diferencia entre lo más reciente con lo anterior y qué temas nuevos cubren, cómo se repiten las temáticas, si bien tienen el título, ¿no?, dedicado a Aleida, pensados en Aleida, ¿qué otras huellas, marcas encuentras dentro de esa antología de cuentos personales? En el primer cuento, o sea, en el primer tomo, Cuentos de Aleida, hay muchos elementos de mi vida muy personal y autobiográficos de mi vida en Atoteja y de mi escuela superior, o sea, más o menos hasta mi adolescencia. Y están todas organizadas con el título de historia. Exacto. Historia de un cumpleaños, historia de un sofá, historia de un sermón, historia de ella. ¿Y qué tienen de cuentos que no son historia? Porque los cuentos son historia. Son memoria. Son cuentos basados en hechos históricos. En su gran mayoría. O sea, pero no son autobiográficos todos. Tienen elementos autobiográficos, pero, ¿verdad? Son cuentos que, por ejemplo, yo observé algo y me llamó la atención y eso está interesante, pues me inventar un cuento. Oí un comentario y dije, eso es una buena historia. Y eso hoy en día le llamamos fake news, ¿no? Serían fake news en algún sentido, ¿verdad? Pero no tienen tanta intención de... Sí, pues tergiversar los hechos basándolos en... Claro. En un hecho parece que es real, pues, lo capta la gente como real, claro, y pasa. No son autobiográficos ni mucho menos, pero pues, yo creo que también la literatura es la vida y a veces es muy difícil distinguir qué es la vida, qué es la verdad, qué es la ficción literaria. La segunda parte pues ya tiene títulos que no siguen un código como Historia de, cada cual tiene su título. Tiene algunas memorias, por ejemplo, de mi amigo Gamaliel Marcano, que murió en la guerra de Vietnam. Tiene algunas memorias de Jardines de Capaja, por lo menos hay una de un momento en que yo invité estúpidamente a pelear a un estudiante mío en el salón. Pudo haber sido el final. Pudo haber sido mi final, claro, claro, pero que para mí fue una lección de vida tremenda, porque después el muchacho cayó en droga y lo condenaron a arresto domiciliario y el único maestro que se calentó yendo a su casa a llevarle los materiales fui yo. Después me agradeció y tiene, por ejemplo, el segundo tiene un carácter más cercano a la realidad y a la crítica social, pues tiene dos cuentos relacionados con abuso sexual, tiene uno relacionado con la muerte de un noble hijo, un muchacho que era excepcional, de uno de mis mejores amigos, y así por el estilo. Pero uno los lee y uno se va a dar cuenta de que, además, si tú lees el prólogo del primero y lees el prólogo del segundo, el prólogo de la segunda parte es un divertimento, es un vacilón. Yo me vacilo a estudios hispánicos y a mis maestros
con gusto, ¿verdad? Porque pues yo leo mucho y yo sé mucho, yo no soy tonto y yo he leído, pero a mí esas complejidades académicas que hacen que los intelectuales hablen en chino y nadie los entienda, no. Si me permite, te cuento una anécdota. Yo estoy estudiando, yo estudié, ya iba por el 8º año de bachillerato y no terminaba mi bachillerato. Pues yo cogía cursos, todo lo que se podía estudiar, menos economía doméstica, que no me permitían cuando se matriculaba. Y no tenía cursos, clases en el departamento, yo hacía los turnos 900, 1000, y no me nombraban o me nombraban tal. Y el segundo año me mandaron para Naranjito, por pasaje, desde Bayamón, de 2:30 a 5:30. Naranjito fue para mí esas escuelas del interior. Y como a los 3 meses, el director, Dios lo bendiga donde quiera que esté, me dijo: maestro, te voy a evaluar mañana. Así que yo arranco y voy para casa. Yo estoy cogiendo un curso en Don Manuel de la Puebla, un cocoroco que trataba sobre la novela en Hispanoamérica, estaban estudiando la novela de la tierra. En Naranjito yo iba a iniciar el estudio de la llamadada, que es de la novela de la tierra, y voy a usar Doña Bárbara como modelo. Muchacho, y me siento, escribo, leo. El otro día llegó muy maestro, iba con gabán y corbata a la escuela en ese entonces. ¿Verdad? Buenos días, pongo el tema. Hoy vamos a iniciar el estudio de la novela Tierra como primer tema y arranco a leer, a hablar. Y yo, si no me paran, yo hablo. Yo le digo a los estudiantes: yo soy tímido, no me embuste, no soy tímido, nada. Y el director le escribe y escribe, y yo digo: olvídate, lo tengo comiendo de la mano. Él me está copiando mis clases. Cuando termina, me dice: maestro, aquí está tu evaluación, hablamos mañana. Obviamente te entrega una evaluación y a ti lo que te interesa es la parte de atrás. Observaciones y recomendaciones. Muchacho, y cuando yo perdona la confianza de joven, diablo. Y dejo el salón solo y arranco para la oficina y me dijo: ¿qué usted hace aquí? ¿Usted está en clase? Y yo: no, yo necesito hablar sobre esto. Y me dijo: no, ahora no, usted tiene clase. Yo le dije que mañana, y dije: no, si yo no aclaro esto ahora, yo creo que yo no llego vivo a Bayamón. Insistí tanto que me dijo: despacha el grupo 15 minutos antes y hablamos. Decían las observaciones: el maestro es un muchacho joven y lleno de entusiasmo, tiene una preparación académica exquisita, tiene un dominio del vocabulario impresionante, la profundidad de su conocimiento y la complejidad de su vocabulario son de tal naturaleza que los estudiantes se limitaron a observarlo entre asombrados y atemorizados. Y yo me fastidié. Me dijo, voy a censurar la palabra que me dijo: ¿tú te crees que tus muchachos aprendieron un K de todo lo que tú hablaste? No, chico, ellos no aprendieron nada. Tú hablaste para mí, para impresionarme. Yo soy un ganso viejo en esto, a mí no me tienes que impresionar. Tu obligación es que tus muchachos aprendan. Así es que mañana deja la academia en tu casa y ponte a dar clases. Y eso para mí fue una lección. Entonces busqué desarrollar un estilo de vocabulario que, sin ser cafre, chabacano, vulgar, ofensivo, fuese tan concreto, tan de la vida real, tan cotidiano, que no importa la complejidad del tema, mis estudiantes me pudieran entender. ¿Y en esa lleva cuánto tiempo? Bueno, eso fue en el 70, imagínate, hasta hoy. Y eso fue lo que yo intenté en el libro, desarrollar un tipo de vocabulario que yo no sé si yo soy un hereje en eso, pero que no sea estilo Borges. Que tú necesitas la enciclopedia británica para leer un cuentito de Borges, ¿no? Otra de las preguntas que hago es cómo la experiencia universitaria, precisamente en su nivel de bachillerato, y no de bachillerato, yo estudié en el Centro de Estudios Avanzados la maestría, usted estudió el doctorado. Le marcaron su vocación, le marcaron su inquietud por hacer eso que los docentes que vio, porque conoció, hacían.
y también producir conocimiento nuevo a través de la literatura, de lo que fuera, el ensayo, el análisis. Pero imagínate, es que yo no sé cuál es el nivel de calidad, ¿verdad? De ahora con la crisis que está pasando la universidad en muchos sentidos, pero en aquella época es que yo me enfrenté, por ejemplo, con don Miguel de Ferdinandi, un genio. No sé si tú sabes la historia de don Miguel, sí. 3 doctorados, políglota, publicó en más de 25 idiomas, y yo cogí con don Miguel de Ferdinandi 4 cursos de mitología. La mitología es una materia que pudiera, si tú no tienes una mente sana, entrar en conflicto con tu fe. Pues todo lo contrario, yo aprendí con don Miguel y entendí cosas de la Biblia que él explicó desde el punto de vista de la mitología. Y ahora es que yo entiendo. Cogí clase con don Francisco Majique Cabrera, que escribió el libro de historia de la literatura puertorriqueña. ¿Okay? Cogí clase con Federico Acevedo, cogí clase con Rafael Acevedo, cogí clase con con Mercedes López Badal. De la clase de Mercedes López Badal salió mi tesis doctoral, discutiendo la poesía de Miguel Hernández, que era el tema monográfico de la clase, el tema de la Guerra Civil Española. Eso en la maestría. No, ya a nivel doctoral. A nivel doctoral. A nivel doctoral, porque mi doctorado fue más difícil que un parto primeriza con el nene atravesado, que yo me duró casi 12 años. Porque fueron muchas cosas que me pasaron. Pero ahí me enfrenté a Miguel Hernández, olvídate, el tipo está fuera de liga, un campesino, poeta, a mí eso me sacó de quicio. Y oí hablar de Pablo de la Torriente Bravo. Pablo de la Torriente Bravo era el comisario de guerra, conoció a Miguel Hernández y lo nombró comisario de cultura. De casualidad yo había leído una reseña de los libros, los cuentos de Pablo de la Torriente Bravo, que había publicado Carmen Hernández Telles. Y la mamá de María Gisela Rosado, que dirige el centro Juan Antonio Cogeter, era muy amiga de Casals, que dirige esas cosas que yo creo que Dios tira a las cosas al azar para que caigan donde él le dé la gana. Y comparto con María Gisela, mira, María Gisela está escritora, pero es que yo no sé dónde conseguir el libro. Y me dijo, mi mamá tiene una copia. Yo hablo con ella para que te la preste. Y la mamá me la regaló. Y ahí está mi tesis doctoral. Cantar el tiempo. Aproximaciones a la narrativa de Pablo de la Torriente Bravo. 2006, publicado Centro Cultural Pablo de la Torriente Bravo, La Habana, Cuba. De esos libros, hay 2000 libros en Cuba, que yo los doné para el sistema educativo cubano, y hay 1000 libros en España. El resto, pues los vendí, casi todos los regalé por ahí a los compañeros de la universidad. Una de las observaciones que me hicieron fue con relación al lenguaje académico, que no tengo las complejidades de las teorías literarias, no, porque ese es un libro que tiene un enfoque educativo. En Puerto Rico, casi nadie, por no decir nadie, conoce a Pablo de la Torriente Bravo. Yo quiero que el que lea ese libro lo conozca. ¿Y qué relación tiene con Cuba? ¿Quién? Pablo. Después de Fidel Castro, la figura revolucionaria más importante de Cuba. ¿Era cubano? No. Los cubanos revolucionarios de Fidel usaban barba y boina, porque Pablo de la Torriente impuso esa moda. Pablo es nieto de Salvador Bravo. Sí, fue exiliado español en Cuba. Lo que pasa es que el papá de Pablo vino aquí para ser secretario del último gobernador español. Y entrando a la bahía, la invasión norteamericana. Así es que el gobernador se fue y el papá de Pablo se quedó puyú aquí en Puerto Rico. Se va a Cabo Rojo y conoce a Graciela, ¿cómo se llamaba? La hija menor de Salvador Bravo. Se enamoran, vienen a vivir a San Juan y frente al Tapia nace Pablo de la Torriente Bravo. O sea, que nació puertorriqueño. Puertorriqueño, hasta los 11 años que estuvo aquí. Revolucionario, porque a los 8 años quería construir un barco para bombardear la flota norteamericana y sacarla de Puerto Rico. Al papá lo nombran a dirigir un sistema educativo por allá por Oriente en Cuba y se van a Cuba y entonces después se van a La Habana. En La Habana él es estudiante de la universidad y se dedica al periodismo. Fue figura principal en los violentos enfrentamientos entre la juventud universitaria y el
dictador Machado. Okay. Machado fue. Estuvo preso, le rajaron la cabeza, estuvo en la prisión de la cabaña. Tiene un libro que se titula La cárcel modelo, que no es una copia, pero es hermana gemela de el presidio político en Cuba de Martí, porque fueron las mismas experiencias. Y allí él andaba en nu, no se recortaba, se ponía una boinita. Entonces lo liberaron con el propósito de que se fuera para España, pero él no se fue, pues Machado cayó, llegó Batista, y entonces él se decidió enfrentarse a Batista, porque él es un líder estudiantil de primera, o sea, uno va a Cuba y entonces Batista lo marcó para matarlo y se fue a Nueva York. Y dice el que vendiendo mantecado en una esquinita en Nueva York se echó a llorar y dijo, lo mío es la revolución, yo no nací para aquí. Y se fue a España. Y allá en España conoció a Miguel Hernández, lo nombró comisario de Cultura, y más o menos a diciembre del 36 salió de patrulla con un nene huérfano que él había adoptado de la guerra y no regresó, y a los 3 días lo encontraron muerto. Yo creo que fue el primer hispano en morir en la guerra civil española y el primer puertorriqueño en participar de la guerra civil española. Su literatura es exquisita, porque esos cuentos son un anticipo de lo que va a ser después la literatura del boom. Pues por ahí andaba a la vanguardia dando bandazos. Y mencionó que a Marixa le regaló los libros, Marixa Rosado. Sí, la mamá de María Gisela. Okay. Sí, me regaló el libro de cuentos de Pablo de la Torriente. Okay. Yo empecé la investigación, aquí no había muchas cosas. La cuestión teórica, casi todos los libros de la teoría, los localicé en la biblioteca de Caribbean University, pero hice un viaje con mi esposa a Cuba. Estuvimos un mes, una experiencia, nos trataron con una deferencia, y ahí fue que yo entendí el valor de Pablo de la Torriente para la historia de Cuba. Porque hasta Fidel, Pablo estaba en el total anonimato. Cuando triunfó la Revolución Cubana, Raúl Joa resucitó la figura de Pablo y la difundieron y la dieron a conocer. Y yo tuve el privilegio de conocer la hermana, la única hermana viva de Pablo de la Torriente, doña Ruth de la Torriente, tenía 98 años, una viejita sabia. Me abrió el archivo familiar, fotos, vídeos. La otra pregunta que hago, yo creo que está ya también contestada, es la relación que pueda tener ese quehacer literario, ese interés investigativo con su identidad. Con la mía. Primero que yo nunca me he cuestionado mi identidad, yo soy puertorriqueño. A mí me crió una señora, doña Luz, Dios la bendiga, porque significó tanto en mi vida intelectual, que se crió en el barrio Bajadero de Arecibo. Su papá era mayoral de La Caña, así que ya tú sabrás cuál es el trasfondo. Y mi papá, que era un jíbaro de Paloma de Comerío, nacido en Doña Elena, que por azares de la vida vino a vivir a Bayamón. En Bayamón compró una finca y ahí mudó a sus hermanas, tía María, tía Melina, que era la mamá de Carlos Esteban. Y esa para mí fue una infancia, fueron como 10 años, exquisita, porque no era un campo encentrado, pero era campo. Lo único que no había era río, pero todo lo demás era campo. Y luego compré una casa en la urbanización Forel de Bayamón, porque le vinieron los chavos de la pensión del ejército, de la policía, una pujucha, y fue algo así como los Beverly Hillbillies. Sí, sí. Mi papá cogió guille de rico y vámonos, muchachos, perdón que te diga muchachos, que me siento como estoy dando clases. Yo lo ayudé a montar un gallinero en el patio de casa, pero aquello parecía un condominio. Al otro día vino Sanidad y se lo cejó. En urbanizaciones no se crían mascotas. Pero ya la inversión estaba hecha, pues vamos a criar cabro y compramos 2 parejas de cabros. Al otro día vino Sanidad. Y mi papá, yo siempre, nunca hablé con él de eso, pero yo siempre tuve la impresión de que mi papá fue un jíbaro que nunca se adaptó a la vida urbana, nunca. Su hablar era campesino,
pero campesino. Tanto así que a veces yo me mando por esa línea y me dicen los estudiantes, maestro, ¿no puede hablar en español? Estoy hablando español. Y las navidades en casa, eso era sagrado, eso era sagrado. Que bajaran las familias de la loma por allá, de Bajadero, a casa. La experiencia de la comida familiar de los domingos, cómete la carne porque si viene visita, te quitan la presa y te tiran un pescuezo. A mí eso me marcó. ¿Sabes qué me marcó también? Que mi papá se crió, es fruto, y yo también soy fruto, de la era muñozista. Que mi papá me contaba de la primera vez que usó una letrina, la primera vez que se puso unos zapatos. Y yo me acuerdo la primera vez que yo usé espejuelos fue por un proyecto de Muñoz Marín de educación en salud en las escuelas. Yo soy de la época de las lombrices en el estómago. Sí. Eso parecía una bola de baloncesto y el ombligo parecía una bola de ping-pong. Eso eran lombrices de tierra. A mí me afectó eso. Yo tenía una vejiga así de grande. Y de hecho, ahí hay un cuento que a mí me fascina. Okay. Para que después lo leas. Te voy a decir cuál. Es de la segunda parte. Del día que vino una norsa a meternos purgante de salsosa con pasote para hacernos expulsar las lombrices del estómago. Una experiencia que es naturalismo descarnado. Sí. Igual que la sopa de leche para el hambre. Yo estuve una vez 4 días desayunando, almorzando y comiendo sopa de leche. Pero luego con el impulso de la revolución económica de esa época, pues nos convertimos en urbanos, que yo creo que fue lo peor porque a mí a Toteja no se me boja de la mente y a mi papá tampoco. Y cuando se mudaron, ¿verdad? La finca primera, ¿no? La vendió. La vendió. Okay. Al año, que no podían abrir allá. No, porque al año se arrepintió, él la vendió en $4,000 y al año se arrepintió y fue a comprarla y le pidieron $40,000 por la misma finca, la misma propiedad. Pues no le quedó más remedio. Pero entonces la casa de Forest Hill, que era el nombre de la urbanización, era un remedo, era una prolongación de la casita de Campo de Toteja y el ambiente, la música. Por eso, ¿verdad? Pero no podía tener los animales, esa era la única. No, se dedicó a criar cocotiel y entonces se hizo en el badén de atrás un cementerio de animales y ahí cada pajarito tenía su tumba con su lápida y sus cosas. Pero un jíbaro cascado, a mí me dolió tanto cuando él murió. Porque él me hizo sentir puertorriqueño, me hizo sentir. Él siendo policía, él custodiaba la puerta del cuarto donde dormía Muñoz Marín. Okay. Y cuando la abuela murió, cuando la enterraron, él no quiso flores en la funeraria, banderas del Partido Popular. Imagínate tú cómo esa ideología lo marcaba a él. ¿Qué piensa un poco de la efervescencia que se dio en Puerto Rico el verano pasado con la figura de Bad Bunny, los conciertos, el uso de ese imaginario jíbaro, que de una forma u otra se rescata? Y le voy a decir un poco de lo que yo he venido haciendo recientemente, es buscar la palabra jíbaro en diccionarios de la lengua española. Y me he encontrado con la sorpresa de que muchos de esos diccionarios siquiera en los 90, 2000 la contienen. La otra tampoco que no contienen es la de Guajiro, Caribe, Iván Caníbal, Taíno. O sea que de una forma u otra hemos estado ausentes de eso que esos estudiantes a usted le dicen. Claro. Hablen en español. Claro. Pues mira, yo soy de la tradición puertorriqueña romántica, porque como en casa no había televisión, yo me crié con Felipe Rodríguez, los Panchos, los hispanos y Tito Lara en su primera época. O sea, toda esa tradición de la bohemia, el bolero puertorriqueño. Y después, cuando ya entré en la preadolescencia, con Cortijo y su combo. Y después, el gran combo. Pero ya entré a la universidad, a la escuela superior y a trabajar. Pero toda mi formación musical, mi papá biológico era músico, él tocó y cantó hasta los 90 años.
y sus hermanas, y en Adjunta no había fiestas patronales y mi papá no tocaba. Es cierto que salía a tocar los jueves y llegaba los miércoles, ¿verdad? Pero bueno, esa era parte de su ADN. Pero a mí me formó esa música. Cuando mi papá compró el primer tocadiscos, quedó una cajita así chiquita, pues ya tú sabes, Jamito, el trovador. Y yo me formé luego en la música, lo mejor de la música, que yo no se llamaban balado, qué sé yo, de la época de Alfred D. Helger, Dani Rivera, Lisette, Chucho, Lucecita. Cuando llegó lo del underground y el trap y la cosa, no, yo no negocié. Ahí sí que es verdad que yo no negocié. Primero porque yo aprendí de Francis Schwartz lo que es música. Francis Schwartz es un músico a nivel mundial. Segundo, porque el lenguaje era, yo entendía que era un atentado contra la ética del arte, porque yo creo que en el arte realista, ahí hay palabras obscenas en mis cuentos. Que dicen, no, pero tú eres ministro evangélico, sí, pero ese no soy yo, esos son mis personajes, yo en eso estoy claro. Pero eso ya era otra cosa, y entonces había una especie de obsesión en el sexo y la cosa, y no. Cuando empecé a oír de Bad Bunny, porque yo llevo esos temas al salón y a mí me gusta que mis estudiantes estén al día en todo. No, eso de estamos bien. Yo decía, muchachos, pero explíquenme el contenido, porque yo creo que el arte tiene que tener un mínimo de contenido. Pero con la residencia de Bad Bunny, yo todavía estoy en shock. El tipo está fuera de liga, porque yo no sé, el tipo no es bobo. Yo lo vi una vez en Raymond y sus amigos haciendo unos pasos de comedia y el tipo es brillante. El tipo está conectado, tiene los pies en la tierra. El tipo no está obsesionado con la fama ni con la gloria, porque bastante duro que le ha costado la fama y la gloria. Pero yo no sé dónde el tipo saca tanta iniciativa para enlazar la música urbana con lo más valioso de nuestra tradición cultural puertorriqueña. Entonces, cuando yo veo en los preámbulos de las visitas al Choliseo, esas doñas que bajaban del Jurutungo con sus pavas y sus banderas a ver a Bad Bunny, porque Bad Bunny es puertorriqueño. No, yo creo que gracias a Bad Bunny, nuestra nación como pueblo, como ente cultural, ha recibido una inyección de oxígeno y una vitalidad. Y no solamente eso, que la rabia que mucha gente tiene con él es que ese jibadito desconocido del cual nadie pensaba nada, que empezó como bagger en un supermercado y ahora va a España y se adueña. Yo estoy viendo las presentaciones de él en España y los españoles de Madrid son, yo no necesito ir a España, pero difíciles. Los madrileños son difíciles, y los catalanes también. Peor todavía. Tú me dices los andaluces que mi sueño es antes de morirme ir a Andalucía, a la cueva de los gitanos, a beber vino y bailar flamenco y escuchar los tablaos. O los canarios. O los canarios, que son nuestros hermanos. Pero los madrileños están de jodilla frente a Bad Bunny, de jodilla. Y yo creo que Bad Bunny ha representado, yo no sé si yo estoy exagerando, ¿verdad? Pero un poco con relación a la identidad nacional, a la puertorriqueñidad, a ese entusiasmo que nosotros tenemos por lo que es nuestro. Algo así como lo que representó la generación del 30 en su momento. O sea, que en la noche oscura, como dijo Pereira de Puerto Rico, le tocó a un joven puertorriqueño alumbrar la luz de la esperanza. Yo estoy viendo Talento Boricua en el Canal 11. ¿No lo has visto? No. Eso, muchachos, eso es un derroche de talento de muchachos jóvenes. ¿Qué prevalece ahí? Bailes de bomba, bailes de plena, música de trova, balada. Pero hay una jibadita de 13 años de Naranjito, 13 años. Ha cantado El hombre que yo amo, pero a unos niveles de concierto. Y al final levantó un paño que había un podio y el retrato de su papá. Aquello lloró hasta el gato, aquello fue una cosa impresionante. Muchachos de caserío que se han unido para formar grupos de baile a nivel de Hollywood. Y voy a preguntarle otra cosa, porque ha mencionado la generación del 30. Ajá.
Y esa pregunta sobre la identidad nace precisamente de una serie de preguntas que hago relacionadas con la generación del 30 y a la relación generacional de usted con sus contemporáneos. ¿Cómo se ve, cómo se ha visto, en ese proceder, si bien dice que usted ha hecho 4 libros, cómo se ve, cómo se ha visto? Pues mira, yo estoy dando ahora mismo un curso a nivel graduado en Caribbean University de literatura puertorriqueña. Yo empiezo mis cursos de literatura puertorriqueña con la generación del 30. Porque lo otro es un catálogo del cual se extraen unos principios fundamentales, porque el siglo XIX es la espina dorsal de nuestra historia y de nuestra cultura general. Y yo creo que la generación del 30 salvó en gran medida a Puerto Rico del caos, de la confusión, del ninguneo en que nos tenían los americanos y los líderes políticos puertorriqueños, porque no vengan con cuenta de que el yanqui es malo. Aquí hay puertorriqueños que son más antipatria que los propios americanos. De ahí, pues brinco a la generación del 70, porque fue mi generación universitaria. Pero por el medio está la generación del 50, pues por ahí anda Díaz Alfaro, el campo, los campesinos, los íbaros, la cultura de la caña. Mi mamá, que fue de esa cultura. José Luis González está ahí. Por supuesto. Yo pregunto a José Luis González, generación del 30, porque él muere en México. Sí. Él se hace universitario en México y él dice que es puertorriqueño, ¿no? Como escritor, pero como docente universitario mexicano. Claro, es que eso fue su vida allá. Él muere y se trae a Puerto Rico y se entierra acá. Ajá. Le pregunto, ¿se puede ser puertorriqueño y a la vez otras cosas? Pienso yo, muchos puertorriqueños se identifican como caribeños, como... Es que somos nosotros, ningún ser humano es una cosa, somos muchas cosas. Mira, yo tuve el privilegio cuando enseño literatura puertorriqueña, obviamente lo emblemático de José Luis González, en el fondo del caño hay un negrito, una caja de plomo que no se podía abrir, la carta, pero les discuto El País de los 4 pisos, que con eso termino el tema de José Luis González. Y yo tuve el privilegio de traerlo de México. Él estaba de visita aquí y yo aproveché y se lo llevé a los muchachos. Okay. Porque desde una perspectiva que yo creo que corresponde a la crítica de Pedreira, que supera lo insular, Bad Bunny, Ajoto, el mito supera el aldeanismo que decía José, que es el aldeano vanidoso, que su aldea es el mundo, ¿verdad? Y que permite poner a Puerto Rico en una perspectiva universal. ¿Sabe lo que decía Unamuno? Unamuno decía, el corazón en el mundo, pero las raíces en España. Y yo creo que esa es la visión que hay que tener de Puerto Rico, y creo que es la visión que muchos puertorriqueños se han dedicado a establecer. José Acaba, que familia está emparentada con la familia de mi mamá, se fue para allá, para el infierno viejo, para el espacio, con una bandera puertorriqueña y los discos de salsa puertorriqueños. Pero yo creo que tú puedes ser auténticamente puertorriqueño y andar el mundo entero y participar de la experiencia universal, porque uno de los efectos de esa experiencia es que va a ayudar a afirmar en ti la puertorriqueñidad. Con esa la dejamos hoy, sábado 13 de junio del 2026, en un club de lectores del Pojantillano, desde la librería Norberto González en Río Piedras, temporada 15, episodio 20, auspiciado por Israel Roldán, Luis Enrique Romero y Ebenezer López. Muy buenas tardes.